Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos capítulo 2. Seguimos con la serie de estudios o predicaciones con el título El deber espiritual, en el cual hemos visto ya 3 clases o 3 predicaciones sobre ese tema. ¿Cómo se cumple el deber espiritual? Vimos primeramente que se cumple con el ejemplo del Señor Jesús, Lucas 12:50, cuando el Señor Jesús sentía gran angustia porque ese día llegara. Y luego vimos que se cumple con el ejemplo apostólico, el ejemplo del apóstol Pablo, en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 9, versículo 16, donde no tenía de qué gloriarse, donde tenía una necesidad impuesta y sentía temor. Dice que ay de mí si no lo hago. En la mañana lo vimos con el ejemplo del profeta Jeremías, donde reafirmaba su fe, su confianza, donde a pesar de que había malinterpretado el llamado, seguía firme, y donde dice la escritura que sentía como un fuego entre sus huesos, metido entre sus huesos en su propio corazón. Y estuvimos viendo lo que significa, de modo de cómo debemos de cumplir con el deber que todos tenemos como hijos de Dios, como cristianos, como espirituales. Tenemos esa base, tenemos ese ejemplo, pero todavía la Biblia nos da para más, nos da más ejemplo de cómo debemos cumplir con el deber, para que no tengamos excusa, para que no haya pretexto. Dios mismo, manifestado en carne, el Señor Jesucristo vino y cumplió. Los apóstoles, que tienen un gran honor, cumplieron. Los profetas también, y fueron apedreados, fueron azotados. Jeremías fue puesto en un cepo. También no lo queríamos nada más, pero hubo más cosas que le hicieron a él. Y ahora vamos a ver cómo se cumple el deber espiritual. Se cumple con el ejemplo de los primeros cristianos, o de la iglesia primitiva, como queramos entender. La iglesia primitiva se entiende la iglesia del primer siglo, aunque la Biblia menciona más los primeros cristianos, cómo vivían, cómo practicaban, cómo obedecían. Y en cada de estos 4 ejemplos, hermanos, vemos un gran sufrimiento, una gran adversidad, y aún así era la convicción tan grande de cumplir con el objetivo de ser obedientes y cumplir con el deber. Nada ni nada nos hacía claudicar, nada ni nadie nos hacía que retrocedieran. La iglesia del primer siglo, los primeros cristianos también sufrieron, también padecieron, pero aún así la Biblia nos enseña cómo cumplieron con ese deber que ellos tenían, de modo de dejarnos a nosotros un ejemplo. Y es el ejemplo que tenemos que imitar en la iglesia de Cristo en los primeros años, en los primeros días, antes de que llegara una contaminación. Hoy vemos iglesias de Cristo, lamentablemente, cómo han introducido fiestas paganas a sus edificios, fiestas paganas a la adoración misma. Para muestra un botón, ayer una fiesta totalmente pagana, una fiesta totalmente carnal, y varias iglesias festejaron el día de ayer, disfrazado con reunión de matrimonios de otra manera, pero obviamente ¿a quién van a engañar? Obviamente el enfoque era el festejo de una fiesta que no tiene por qué festejarse dentro de la iglesia. Esta iglesia, los primeros cristianos, no tenían ninguna observancia de la carne del mundo. Por eso es la que debemos de imitar, cómo llevaban su deber espiritual, cómo obedecían, cómo creían, cómo caminaban, cómo crecían. Y hoy, lamentablemente, la iglesia se está corrompiendo, se está contaminando. Y ahí la importancia de mantener la iglesia en santidad. Y la santidad nos la da la palabra, el temor. Por eso el apóstol Pablo tenía un gran temor al cumplir
con el deber, decía, ay de mí, y hoy no lo tenemos. Hoy no decimos, ay de mí si no voy, ay de mí si llego tarde, ay de mí si celebro algo que no vamos a celebrar. Hoy no tenemos ese miedo, ese temor o ese respeto a Dios. Por eso tenemos que ver estos ejemplos. La Biblia, la palabra de Dios, no quiere molestarnos, no quiere hacernos enojar, no quiere perturbarnos, quiere darnos la santidad por medio de la obediencia y la indicación para que estemos bien con Dios. Es el propósito de Dios. Por eso dice en la carta a Santiago que recibamos la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar nuestras almas y decidir que queremos vivir las fiestas paganas y mundanas o la fiesta espiritual, pero no se pueden llevar las dos fiestas. Nadie puede beber la copa de los demonios y la copa del Señor. O festejas el mundo o festejamos la vida cristiana. Y dice la Biblia ahí, en Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 42, cómo se cumple el deber espiritual, se cumple con el ejemplo de los primeros cristianos. Dice la Biblia textual, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una gran convicción, gran trabajo en las cuestiones espirituales. No había fiestas aquí de otro tipo, no había reuniones aquí de otro tipo, no había entrado aquí otras cuestiones, ni siquiera la ley judía. Era una comunión, una perseverancia, un compañerismo, un crecimiento. Ellos los primeros cristianos tenían un compañerismo. Así es como se cumple el deber espiritual. Todos necesitamos de todos los que estamos aquí, porque somos un cuerpo. Tengo comezón en mi ojo, está la mano, está el dedo. Quiero ver hasta allá, están los ojos, quiero hablar hasta la boca. No hay un solo miembro de mi cuerpo que se maneje por sí mismo o que sea autónomo. Todos necesitamos de todos y tiene que haber un compañerismo. Si tengo comezón en la planta del pie, ni modo que los dedos digan, no, a esa planta del pie no le voy a rascar. Somos un cuerpo. También la iglesia es el cuerpo de Jesús, el cuerpo santificado, y tiene que haber compañerismo entre nosotros. No tiene que haber división, no tiene que haber pleitos, no tiene que haber envidia. Entonamos un canto muy bonito que habla de la comunión, el canto 172. Cómo dolerse con el que se duele y cómo gozar con el que se goza. Pero a veces el que se goza por un bien que tiene, a veces el hermano o uno puede tener envidia. Eso no es compañerismo. La iglesia, los primeros cristianos tenían compañerismo, así cumplían con el deber. Porque es necesario ser compañeros con nosotros, como debe de ser. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos sucede? Hablar, sacar lo que hay de nosotros, como buenos cristianos, como buenos hermanos, para seguir creciendo, porque si no, a veces la falta de compañerismo dentro de la iglesia impide que cumplamos con el deber que tenemos, porque a veces no venimos por X o tal hermano, y eso ya impide que cumplamos con ese deber. La iglesia de los primeros cristianos tenía un gran compañerismo, se reflejaba en la unidad. Dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, todos estaban unidos. No había alguien fuera de él. La salvación no se obtiene fuera de él. La salvación es dentro de la iglesia, porque somos un cuerpo. Nada de que yo me quedo en la casa y ahí oro y ahí adoro. La iglesia es el cuerpo. Y no estamos fuera, cuando uno se queda en su casa está fuera del cuerpo. Y tiene que haber esa unidad, tiene que haber ese compañerismo entre nosotros, que nos veamos como hermanos que somos, unidos por la sangre preciosa del Señor y Salvador Jesucristo. Dice el libro de los Salmos, allá en el 119, 63, compañeros son de todos los que guardan tus mandamientos y te temen, dice el salmista. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Esto es lo que eran ellos. Había un gran compañerismo. Hay una gran diferencia, hermanos, entre la iglesia del primer siglo, con los primeros cristianos, cómo se entregaban, cómo obedecían, cómo cumplían, a pesar de que no tenían lo que hoy tenemos nosotros. Hoy
Hoy tenemos la Biblia, el Santo Libro de Dios. Ellos les estaban dando apenas la enseñanza. Aquí creyeron con un sermón, con un discurso del apóstol Pedro. Cuando recibieron esa palabra, creyeron y fueron bautizados. Y nosotros, a pesar de que hemos sido bautizados, tenemos sermones y seguimos a veces sin creer, porque estamos desunidos, porque no hay una unidad en el conocimiento y en la fe que es en el Hijo del Hombre, porque queremos creer en lo que queremos, o a quién le vamos a creer, o por quién viene la palabra. Y ellos solamente con un sermón, el día de Pentecostés, llegaron a creer tan grande que ese sermón fue suficiente para mantenerlos unidos. Y a veces no pasa a nosotros. A veces nosotros, sermones van, sermones vienen, y no le sacamos el provecho que debe de ser. Veamos este ejemplo de ellos. Así podemos cumplir con el deber. Y eso se refleja en la unidad del compañerismo. Eso se refleja en el apoyo. Tenemos que apoyarnos unos a otros como hermanos. Buscar el bien del hermano, no el propio. Que el hermano esté mejor que uno. Apoyarnos. ¿Qué te hace falta, hermano, para tu crecimiento espiritual? Que tú vayas subiendo, que tú crezcas. Cuando el hermano crece, hermanos, la iglesia se ve beneficiada. Cuando los hermanos van creciendo, la iglesia se va viendo más edificada, porque vamos creciendo juntamente con el crecimiento del hermano. No hay que apagar ese crecimiento de nadie, al contrario, hay que apoyarlo, porque es una edificación para todos nosotros, porque Dios les da conocimiento, y ese conocimiento es para nosotros, y esa enseñanza es para nosotros, y vamos entendiendo más la bendita palabra de Dios. Que no debe de haber envidia, celos, contención. Aquí no había. Aquí eran una sola familia. Aquí veían un bien común nada más. La salvación, adorar a Dios y alabar. Para poder cumplir con el deber que ellos sentían que tenían. Tenemos nosotros un deber. Y entre nosotros tiene que haber compañerismo. Tiene que haber apoyo. Tiene que haber explicación. Tiene que haber enseñanza. El por qué esto no está bien y esto es correcto. Apoyarnos, y no con el pensamiento propio personal, sino de la palabra. El Santo Libro de Dios es quien nos va enseñando cómo debemos de vivir. No aferrarnos a un conocimiento personal, sino al conocimiento que nos da la palabra de Dios. Es el apoyo que necesitamos nosotros para cumplir, porque es necesario para nosotros cumplir con el deber que tenemos. La Biblia menciona ejemplos que debemos de ser como soldados. Se cumple tu deber como soldado, como si fueras en la milicia. ¿Y cómo es en la milicia? Los hermanos que han estado en la milicia saben cómo es la rectitud, y cómo es la disciplina, y cómo es la perseverancia, y cómo es la limpieza, y cómo es todo. Y así menciona la Biblia varios textos. La Biblia menciona que debemos de cumplir el deber como un corredor, como aquel que se prepara con muchos años, con muchas horas, con muchos días para una carrera. Ahora que viene el mes de marzo, cuando viene la carrera nacional que es aquí en La Laguna, de la empresa láctea, pero hay los que corren, se preparan desde un año anterior, se termina la carrera y empiezan a prepararse, pero se van apoyando unos a los otros. Esta carrera no es de competencia, entre nosotros no debe haber competencia, porque todos vamos caminando. Aquí nadie compite, nadie debe competir uno al otro. Debe de haber compañerismo, debe de haber apoyo, debe de haber unidad. Es el ejemplo para poder cumplir con el deber. ¿Qué tenían los primeros cristianos? Tenían perseverancia, dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tiene que haber perseverancia. Bueno, llegamos a la meta, hermanos. Falta todavía. Seguimos dando pasos agigantados o pasos cortos, como sea, pero seguimos adelante. Tenemos que seguir perseverando en el objetivo, que es la salvación, que es el cielo mismo. Y en la perseverancia incluye el que vayamos cumpliendo. Cuando vamos perseverando, vamos cumpliendo con nuestro deber y vamos avanzando, vamos creciendo. Y es necesario ir perseverando día a día en las cuestiones espirituales. Gracias a Dios que hoy vamos perseverando en el conocimiento de los cantos, en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de lo que
es un crecimiento para un cristiano. Hay que mantenernos, porque la Biblia dice que el que persevere será salvo y el que no, ahí se va a quedar. Uno tiene que verlo como tal, así dice la Biblia. A todo el que persevere le daré la corona de la vida y el que no, no. Y es necesario que en la iglesia nosotros vayamos perseverando, y la perseverancia se ve reflejada en la estabilidad, que estemos estables, que estemos firmes. Cuando somos estables, estamos firmes, significa que vamos perseverando. Va a haber caídas, indudablemente sí, va a haber baches también, pero ahí se requiere la entereza para salir y para seguir perseverando en las cosas espirituales, para seguir obedeciendo, para cumplir con el deber. Todos tenemos trabajos que hacer. Las hermanas en su casa, o si tienen algún trabajo que hacer. Ahora que hace mucho frío y si no hay agua caliente, es un martirio lavar los trastes con agua fría. Duele mucho, las manos se quedan tiesas, pero ¿lo hacen o no lo hacen? Cumplen con su deber. A pesar del sufrimiento de sus manos, cumplen con su deber. Hace mucho frío y los que andamos en la intemperie, en la moto, tenemos que salir. ¿Por qué? Porque cumplimos con el deber. Tenemos que hacerlo, porque somos perseverantes. ¿Por qué? Porque sabemos que si yo dejo de ir a trabajar, va a faltar algo en mi casa. Va a faltar alimentación, va a faltar algo. Y no voy a tener sustento. Por eso perseveramos día a día. Los que trabajan en una empresa llegan temprano, no faltan, llegan puntuales. Y siguen, está lloviendo y suben al camión y van, se tapan, hacen algo, perseveran en ese día de trabajo. Y a veces la iglesia no lo hacemos igual. A veces no perseveramos, hace frío no quiero venir, hace calor tampoco, está lloviendo no vengo, pero en el trabajo sí voy. Pero si hace frío en mi casa sí hago las cosas de la casa, nunca está desatendida. También la iglesia no quiere desatenderla. Hay que cumplir con el deber que tenemos como cristianos, como cuerpo de Cristo. Hay que se vea reflejado el cuerpo de Cristo. Cuando perseveramos, se va viendo en la estabilidad. Seamos estables, estemos firmes. Eso significa que vamos perseverando. Y si vamos perseverando, significa que tendremos la corona de la vida. Porque solamente así nos la va a dar el Señor Jesucristo. La perseverancia se refleja en el crecimiento, hermanos. En el crecimiento se va reflejando la perseverancia. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31. Hechos 9, 31. También la perseverancia se refleja en la paz, la edificación, el temor, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice ahí, Hechos 9, 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, crecían, fortalecidos por el Espíritu Santo. Esa era la perseverancia. Para que haya paz hay que perseverar. Para ser edificados hay que perseverar. Para andar en el temor del Señor hay que perseverar. Para ser acrecentados y fortalecidos por el Espíritu Santo hay que perseverar. Esta es la enseñanza que nos dejan los primeros cristianos. Este es el ejemplo que debemos de imitar y debemos de seguir por parte de los primeros cristianos. Perseverar día con día, pase lo que pase, esté como esté, firme hacia adelante, creciendo en lo que es la obra del Señor. Quiero la vida eterna, tengo que cumplir con mi deber y tengo que ver mi deber como algo indispensable, fundamental, principal. Cuando iniciamos esta serie de estudios, de predicaciones, veíamos que de acuerdo a cómo veamos el deber, lo vamos a cumplir. Si vemos este deber como fundamental, el estar aquí, el estar temprano, el no faltar, el orar, el estudiar, si lo vemos como algo importante para nuestra vida, lo vamos a hacer. Pero si no vengo, pero si no estudio, es porque tal vez esto lo vea como algo secundario, o como algo terciario, o como algo sin importancia, o como algo que no trae repercusión importante para mi vida. Pero si lo veo como lo más importante, voy a seguirlo, voy a cumplirlo. Cuando estoy enfermo, yo sé que la pastilla cada 12 horas me la tengo que tomar. Y es importante para mí y no fallo. También, si yo considero que el estar aquí es importante, se va a ver reflejado. Y es importante, hermanos, estar aquí. Es importante obedecer. Es importante cumplir con los mandamientos. Ir perseverando. Podemos. Somos fuertes.
somos victoriosos para obedecer a Dios, al Señor y sus mandamientos. Podemos vencer el enemigo, al pecado. Podemos vencer la adversidad, la apatía, el desgano. Podemos vencer la avaricia, la codicia, la envidia, los celos, todo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Pero es cuestión de que lo veamos como algo muy importante para nuestra vida. Porque cuando no lo vemos importante, lo vamos a dejar en segundo o en tercer término. Este deber espiritual que tenemos que cumplir. Porque algún día se nos va a llamar a cuentas y esto es lo que se nos va a pedir. A ver cómo cumpliste con tu deber de hijo de Dios, de cristiano y de espiritual. Y si en lo espiritual aparezco más carnal, y si en lo cristiano aparezco más mundano, y si en lo hijo de Dios aparezco más hijo del diablo, pues ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a recibir? Obviamente el cielo eterno no, la vida eterna no. Hay que trabajar todos los días en nuestro cristianismo, en lo espiritual, sabiendo que esto trae como recompensa un galardón grande, que es la vida eterna. Y por eso estamos viendo cómo han cumplido el deber diversos personajes de la Biblia, como el Señor Jesús, como los apóstoles, como los profetas y como los primeros cristianos que tenían compañerismo, que tenían perseverancia y que también, hermanos, tenían persecución. Los primeros cristianos tenían persecución. En la Iglesia de Cristo cantamos a capella o a capela. Se escribe a capella, a capela. Se dice, el origen etimológico de la palabra capella es el canto sin instrumentos de los primeros cristianos. Cuando pasaba la gente, fíjense, los primeros cristianos, de acuerdo a la historia, eran perseguidos y tenían que reunirse de madrugada. A las 5 de la madrugada se reunían y por allá en lo profundo, en lo más profundo de una casa, pero cantaban, y ese canto se oía en las calles porque a las 5 de la madrugada está todo serio. Y cuando pasaba la gente, ¿qué se oye ese murmullo? Decían, es un canto como en la capilla. De ahí sale la palabra capella o a capela. Así canta la iglesia, así cantaban los primeros cristianos, sin instrumentos. Por lógica, si eran perseguidos, lo que menos querían era que supieran dónde estaban. Imagínense, ahí los instrumentos van a decir, están los cristianos, vamos por ellos y nos llevamos. No, se escondían y cantaban con la pura boca. Bueno, más se canta con la pura boca. No tocaban, pues. Nada más por pura lógica, nada más. Uno no entiende cómo las iglesias cristianas meten instrumentos cuando la iglesia primitiva era perseguida. Gran persecución. Y de ahí sale la palabra capella. A veces nos dicen, hermano, a las 8, no, a las 8 no, dan almuerzo. Vemos primeramente nosotros y no vemos primeramente el Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Busca primeramente el reino de su justicia. Pero no, eso no, déjalo eso, hermano. A las 10, 11 ya voy almorzadito con el menudo, ahora sí me reúno. Es decir, pienso todavía en mí. Que nos diga el hermano, ¿cómo hermanos a las 6 de la mañana? No. Hoy en mi tercer sueño, en lo más profundo. Y la iglesia claramente eran otras circunstancias, sí, es entendible, pero hay que ver este ejemplo, que no ponían opresión y que se amoldaban y se acomodaban en la manera en que ellos podían adorar y alabar a Dios. Tenían que reunirse a esa hora de la madrugada, cuando el sueño hacía vencer a los soldados romanos, a los que los perseguían, pues que a esa hora es cuando el sueño está en lo más pesado, en lo más profundo, a esa hora de la madrugada. Y a esa hora se levantaban y se reunían y cantaban y alababan a Dios. Y de ahí sale a capella. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1. Los primeros cristianos tenían persecución, eran perseguidos. Y nosotros no, hermanos, nosotros no somos perseguidos. Venimos libremente a adorar a Dios. Jesucristo, todo lo que padeció. El apóstol Pablo, todo lo que padeció. Jeremías, todo lo que padeció. Los primeros cristianos también. Dice Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, dice todos, fueron esparcidos de la tierra, por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Pero toda la iglesia, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero los primeros cristianos salieron, fueron esparcidos
los perseguían porque los querían matar. Pablo dice en la Biblia, Saulo, que la agarraba de las greñas y las llevaba arrastrando a las hermanas. Hoy nadie nos lleva de las greñas así. No hay cárceles, no hay catacumbas, no hay calabozos para nosotros. Hoy las cosas han cambiado. Es muy distinto hoy. Hoy no tenemos persecución. Hoy lo único que tenemos es una persecución espiritual. Pero también está el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Pero no hay persecución física. No hay un miedo de salir y decir soy cristiano. Puedo poner en mis redes sociales soy miembro de la Iglesia de Cristo, no hay problema. En ese tiempo no podían decirlo. En ese tiempo no podían hacerlo. Dejaron sus casas en Samaria, en Jerusalén, y se fueron a Samaria. Para un judío ir a Samaria, pues, que dice el apóstol Pedro, que no saben lo que es, que representa que un judío se siente a la mesa de un gentil, de acuerdo a su costumbre, a su tradición y a cómo se creían, pero todavía tenían algo de lo que ellos eran. Pero ¿qué dice el versículo 4 de ahí, de Hechos? Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aún así, en esa persecución, aún así, en que los habían sacado de sus casas, de sus tierras, seguían cumpliendo con su deber, seguían predicando el Evangelio, porque ellos tenían esa visión, porque ellos querían cumplir con ese deber. Pero hay que ver, hay que visualizar cómo llegaban los enemigos, los querían matar, los querían llevar presos, y ellos tenían que salir huyendo. Tenía un propósito, obviamente, de parte de Dios. El propósito era que se divulgara la palabra por todo el mundo. Sí, pero ellos lo estaban sufriendo en carne propia. Y se ve reflejado en esto, en que tuvieron que salir, en que tuvieron que dejar sus casas. Perdieron casas, familia, comodidad. Todo lo perdieron, todo. Familia, esposas, tal vez aún no estaba casado y la esposa no era cristiana y la dejó por él irse él. Dijo la esposa, yo aquí me quedo, a mí no me van diciendo que te sigan a ti. Hijos, todo dejaron por el Evangelio. Y aún así dice la Biblia que predicando el Evangelio iban perseguidos y dejando casas, propiedades, familia, amigos, estabilidad, posesiones. Todo lo que tenían en Jerusalén lo dejaron. Y a veces nosotros no queremos dejarlo. A veces no queremos dejar lo que estamos, la comodidad de nuestra casa. A veces no queremos dejar eso. Ellos dejaron casas, dejaron propiedad, dejaron muchas cosas, perdieron todo. ¿Ustedes creen que se llevarían una maleta con ropa? Si iban perseguidos, no llevaban ropa, no llevaban dinero, no llevaban tarjetas de crédito, no llevaban celular, no llevaban nada. Se fueron perseguidos y así quisieron ellos. Es el ejemplo que nos dejan los primeros cristianos de cómo cumplieron con el deber. Y vemos una comparación de que hoy no estamos en esa situación, de que hoy ni siquiera nos acercamos al sufrimiento de los primeros cristianos, mucho menos del profeta, mucho menos del apóstol, mucho menos del Señor Jesús, y aún así cumplieron su deber. Por eso el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, los menciona como aquellos que fueron objeto de burla, como los que fueron apresados, los llevaban a Roma y era espectáculo. Soltaban en el Coliseo Romano, los soltaban adentro y soltaban a los leones. Y los leones iban y los destrozaban, hermano, los destrozaban ahí en la arena del Coliseo. Y aún así no negaban su fe. Aún así seguían siendo cristianos. Imagínense que nos digan, te vas a ser cristiano, pero vas a ser devorado por un león. No, pues mejor no. Para eso mejor no me hago cristiano. Y ellos así quisieron. Ellos así fueron ellos. Y nosotros, con cualquier detalle mínimo, ya no queremos cumplir, ya no queremos obedecer. Con algo que no tenemos, es que no tengo dinero, estoy preocupado, tengo que trabajar. ¿No? Los primeros cristianos se fueron sin nada. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, a los dispersos que están en Capadocia, vamos a leerlo ahí en Santiago 1:1, en esta carta que va dirigida a ellos, precisamente para fortalecer su fe, para que encontraran ese consuelo, porque no entendían ellos.
Dice, pero ¿por qué? Si obedecemos al Dios creador, al omnipotente, porque somos perseguidos. Y por eso se escribe esta carta. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, hermanos, hasta dónde nos dice la Biblia. A los dispersos de las 12 tribus. Y todavía les dice Dios, tengan gozo por estar dispersos. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios, y le va a dar a todos para que entiendan el mensaje. ¿Cuál fue la sabiduría que Dios les iba a dar? Fueron dispersos, perseguidos, se fueron sin nada, sin ropa, sin nada. Pero luego escuchan noticias de que en el año 70 después de Cristo llegaron los romanos y destruyeron Jerusalén. Y todos los que se quedaron en Jerusalén fueron muertos. Y cuando ellos escuchan estas noticias, alaban a Dios, dicen, esta es la sabiduría de Dios. Esto es lo que Dios, por eso Dios nos hizo salir. Pero aún así, padecieron y sufrieron grandemente. Y nosotros no hemos padecido nada, nada. No tenemos excusa, no tenemos pretexto para no cumplir con el deber. Ejemplo es dado, ejemplo es puesto. También Pedro dice en el capítulo 1, versículo 1 de su primera carta, algo parecido. Dice Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la expresión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Hasta dónde fueron? Los que fueron dispersos de Jerusalén, hasta Asia, hasta Bitinia, hasta Capadocia, hasta allá llegaron. ¿Y cómo llegaron? Con un departamento, con una pantalla, como sin nada, absolutamente sin nada. Llegaron físicamente, pero llegaron con todo espiritualmente, porque llevaban el evangelio, las buenas nuevas de salvación, la herencia eterna, el cielo, el galardón. Soportaron todos por cumplir con su deber, porque decían, es más importante el galardón, la vida eterna. Yo llego a Capadocia de Jerusalén, en Jerusalén dejé mi casa, vamos a verlo de esta manera, dejé mi casa, dejé un carro, dejé esto, dejé una pantalla, dejé esto. Llego a Capadocia sin nada, con una ropa ya desgastada por el uso de tanto caminar, y aún así estoy contento. Esto hacían ellos, y aún así cumplo con mi deber. Esto hacían ellos. Por eso tenemos que ver este ejemplo, el ejemplo de los primeros cristianos, como a pesar de toda esa dispersión, de esa atrocidad que cometían contra ellos, eran perseguidos, eran buscados por todos lados, por todos rincones. Pablo iba hasta Damasco, cuando dice, denme cartas para meterme en las sinagogas, tenía que llevar unas cartas que avalaban el Sanedrín, para meter en las sinagogas, para arrastrarlos y llevarlos presos a los primeros cristianos. Y nosotros no padecemos persecución. Nosotros tenemos nuestra casita, gracias a Dios, la comunidad de nuestra casa. Tenemos, como decíamos en la mañana, hace frío, tenemos que ponernos, hace calor también. Tenemos toda la comunidad para obedecer y cumplir con el deber que tenemos como cristianos, hijos de Dios y espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? ¿Qué es lo que nos puede faltar para no cumplir? Solamente uno. Dios nos dice, aquí está todo para que cumplas, aquí está el ejemplo para que obedezcas, aquí están todas las herramientas. Si no cumples es porque no quieres, es porque no quieres la eternidad, es porque no quieres la salvación, es porque no quieres el cielo eterno. Porque todo lo tenemos, hermanos. Tenemos ejemplo del Señor Jesús, del apóstol, del profeta y de los primeros cristianos. Aún nos quedan otras dos clases de esto. Esperamos que las completemos bien. O acaso una, pero todavía nos queda algo de cómo cumplir con el deber. Por lo pronto Dios nos invita en esta tarde a que meditemos, a que examinemos, a que veamos el espejo de un primer cristiano, cómo padecía, cómo tenía que reunirse en la madrugada o a altas horas de la noche. Y cómo yo aquí vengo y se me pregunta, ¿a qué nos reunimos, hermanos? Y nos ponemos de acuerdo, elegimos el horario. En ese tiempo no. Aquí podemos venir vestidos, podemos venir por la calle, podemos sacar la Biblia, que la vean, podemos exhibirnos como cristianos y ellos no. Y aún así cumplieron. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿No lo cumplo? Hay que ver, hay que examinar, hay que checar, porque es importante cumplir con el deber, porque el día que lleguemos ante el Señor Jesucristo nos va a decir cómo cumplimos como cristianos.
Y depende de cómo cumplamos como cristianos, como espirituales, como hijos de Dios, tendremos la salvación y la vida eterna. Dios los bendiga a todos. Amén.